¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer arquitecto del mundo? O mejor dicho, ¿de dónde salió la idea de diseñar el mundo? Antes de que existieran los títulos como arquitecto, los humanos ya estaban construyendo cosas impresionantes, y no necesariamente casas, sino de templos y monumentos dedicados a los dioses, porque para ellos era importante mantener esta relación de como es arriba, es abajo. Uno de los templos más antiguos es Göbekli Tepe, ubicado en Turquía, que tiene más de 11.000 años de antigüedad. Es el templo más viejo que se ha descubierto. O sea, para que te des una idea, es más viejo que las pirámides de Egipto. No eran viviendas, eran lugares de culto, de conexión espiritual. Eso nos dice algo importante. Desde el principio, el construir no era algo solo práctico, era una forma de darle sentido al universo, era lo importante que era para ellos tener una conexión con el cosmos. Estos primeros constructores eran mitad chamanes y mitad ingenieros. Sabían alinear sus templos con los astros, usar materiales con intención simbólica y crear espacios que inspiraban respeto o paz. Y cómo lo hablaremos en otro video. Lo importante es la sabiduría que tenían para poder construir en base a las constelaciones que veían, al sol, al clima, el uso de materiales. Pero el concepto de arquitecto como tal nació en Egipto, y aquí hay un personaje clave llamado Imhotep, que podríamos considerarlo como el padre de la arquitectura. Vivió hace más de 4.600 años y fue el responsable de diseñar la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran estructura de piedra del mundo. Pero Imhotep no solo era constructor, también era médico, sacerdote, astrónomo y consejero del faraón Sócer. Era todo un personaje, era como un Leonardo da Vinci pero de hace 2000 años. Y su trabajo fue tan impresionante que con el tiempo el pueblo tal cual lo divinizó. Imhotep se convirtió en el dios de la sabiduría, la medicina y por supuesto la arquitectura. En Egipto el arquitecto no era solo un profesional, era alguien que ayudaba a mantener el orden del universo. Cada templo estaba diseñado según principios cósmicos. La posición del sol, el Nilo, ríos aledaños, las estrellas, todo tenía un propósito. Así que construir no era simplemente hacer un edificio, era una forma de representar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Tiempo después, la arquitectura se convierte tal cual en una ciencia. Después llegaron los griegos y con ellos la palabra que usamos hasta el día de hoy, arquitecto. La combinación de dos palabras, de arque, que significa principio o autoridad, y tectón, que significa constructor. En resumen, el arquitecto era el maestro de la construcción. Los griegos amaban las proporciones, la simetría, la armonía, creían que la belleza era un reflejo del orden del universo y los arquitectos eran los que entendían esas reglas invisibles. El Partenón, por ejemplo, parece recto y perfecto, pero casi todo está ligeramente curvado para corregir la perspectiva humana. Eso muestra el nivel de precisión y pensamiento que había detrás. Tiempo después, con los romanos, apareció otro personaje importante para la arquitectura llamado Vitruvio, quien escribió de arquitectura, el primer tratado sobre arquitectura. Ahí propuso las 3 reglas básicas que se utilizan hasta el día de hoy: firmitas, utilitas, venustas. En español, solidez, utilidad y belleza. Si lo piensas, son los mismos principios que se utilizan en cualquier diseño el día de hoy. Durante la Edad Media, la palabra arquitecto casi desaparece. Los grandes constructores de las catedrales eran los maestros de obra, y aunque sus nombres no siempre se registraban, su trabajo fue increíble. Estos maestros pertenecían a gremios o logias secretas donde se pasaba el conocimiento de generación en generación. Estas personas eran expertas en matemáticas, geometría, simbolismo y en muchas cosas más. Cada catedral era una enciclopedia única, diferente. Por ejemplo, los vitrales representaban luz divina. Las alturas simbolizaban la ascensión espiritual y la grandeza de Dios al entrar por una puerta enorme. Todo tenía un significado. Este tema donde cada detalle está hecho por una razón en específico me encanta, pero lo dejamos para otro video. De esos gremios nacieron siglos después las logias masónicas, que conservaron una idea fascinante, la del gran arquitecto del universo, una metáfora del orden que rige todo lo que existe. Así que aunque el arquitecto medieval no dejaba firmas en sus obras, seguía siendo una figura de ciencia, arte, espiritualidad e ingeniería. Tiempo después, con el Renacimiento, el arquitecto vuelve a ocupar su lugar como figura central. La persona renace, ya no es un constructor anónimo, sino un creador. Alberti decía que el arquitecto debía ser una persona universal, alguien que entiende de arte, matemáticas, filosofía y técnica, y básicamente ese pensamiento definió al arquitecto moderno. Y por si no fuera poco, Brunelleschi construyó esta cúpula sin andamios con una técnica que aún desconcierta a los ingenieros. ¿No es una maravilla? Y bueno, con la llegada de la modernidad, el arquitecto se convierte en algo más que un diseñador, se convierte en un visionario.
Desde las formas naturales de Gaudí hasta las ideas funcionales de Le Corbusier o las curvas imposibles de Zaha Hadid, la arquitectura se vuelve una forma de expresar cómo queremos vivir. Hoy, un arquitecto puede mezclar arte, tecnología, ciencia, usar diferentes materiales, combinar tal para cual, pero si lo piensas, sigue siendo lo mismo que los antiguos constructores, darle forma al mundo que imaginamos. Sí para vivienda, sí para adorar a algún dios, sí por capricho, sí por el simple hecho de ser estético, pero tomando en cuenta que sea habitable, que sea funcional. Entonces, ¿cómo nació el arquitecto? De la necesidad de entender su entorno y de organizar el caos, de convertir una idea en algo tangible, de mirar al cielo y poder preguntarse, ¿podremos construir algo que nos acerque a eso? Así que la próxima vez que mires un edificio impresionante, recuerda que detrás de él hay miles de años de historia y una sola pregunta que sigue viva: ¿cómo creamos el mundo en el que queremos vivir?